Listo. Entonces, buenas noches a todos. Como ya saben, soy Néstor Antonio Campos y el día de hoy vamos a hacer la clase de neumonía. A ver, nosotros ya hemos tenido un concepto de neumonía ya en la clase de insuficiencia respiratoria. Entonces, en la clase de insuficiencia respiratoria vamos a eso hacerlo al final para no desviarnos del tema. Pero en esa clase nosotros hablamos de varios mecanismos, ¿no? Había un mecanismo por el problema de la PIO2. Había otro mecanismo, ¿no? Por hipoventilación, que tenía que ver bastante con lo que es el sistema nervioso central. Hablábamos después de los que aumentaban la gradiente alveolar arterial. Entonces ahí había tres, ¿cierto? Había un problema de la transmisión, o sea, lo que va a pasar del alveolo a la arteria, más de repente de fibrosis, ¿no? Después teníamos dos problemas que eran BQ y problemas de shunt. Muy bien, ya está. Entonces, dicho eso, nosotros vamos a ver hoy día parte de entre problema de ventilación y cuando esta ventilación se hace muy fuerte, problema de shunt. ¿Ok? Si todos en el... Ahora, entonces, tendríamos que comenzar, ¿no? Por saber qué significa la palabra neumonía. Entonces, IA, itis, ¿ok? Neumonía no dice neumonitis, es diferente. Entonces, neumonitis se refiere más a un problema, digamos, que ustedes de repente lo van a ver en enfermedad pulmonar intersticial difusa. Ahí están las neumonitis. Neumonía quiere decir un problema, una inflamación, un complejo, ¿no? Que pasa en el parénquima pulmonar. Entonces, neumonía es algo, una inflamación, una infección que aparece en el parénquima pulmonar. Entonces, dicho esto, nosotros tenemos que reconocer de que el problema respiratorio y de la vía urinaria son dos de los principales diagnósticos que ustedes van a ver en su día a día como médicos. Siempre van a haber problema respiratorio y problema pulmonar. Después tenemos que saber de que el diagnóstico muchas veces se va a hacer por factores de riesgo. Entonces, ¿qué factores de riesgo? Y es fácil, digamos, empezarnos a pensar. ¿Cuáles son los pacientes que deberían preocuparnos? De repente, pacientes que tengan más de 65 años. ¿Por qué? Porque su inmunidad ya no es la misma que la de un joven de 22. ¿Okay? Pacientes que de repente van a tener problemas de inmunodeficiencias. Nosotros hemos tenido la clase de inmunodeficiencias y hemos visto que hay inmunodeficiencias primarias e inmunodeficiencias secundarias. Primarias porque el paciente nace con eso y secundarias porque son adquiridas. Y estas adquiridas tenemos a la cabeza al VIH. Muy bien, al VIH. Dentro de las inmunodeficiencias primarias, ¿no? Nosotros vimos que había por tipo T, por tipo B, ¿no? Y ya. Muy bien. Ahora, muchas veces también solamente con la sospecha diagnóstica, nosotros vamos a dar al paciente terapia empírica. ¿Ok? Con la sospecha diagnóstica. Entonces, muchas veces el diagnóstico va a estar establecido por clínica, o sea, lo que el paciente presente, ¿no? Y también más un patrón radiográfico. ¿Okay? Ambos ahí, ya con clínica sugestiva, de repente más manda a la clínica que la radiografía, yo doy un tratamiento. Ahora, ustedes dirán, Néstor, pero yo llevé, ¿no? En el curso de microbiología que existían un montón de microbios, ¿cierto? Está el estafilococos, el streptococos, el streptococcus pneumoniae, ¿no? Está también la Klebsiella, está el Escherichia coli, están de repente ya más por ahí, más locos, el Acinetobacter baumani, está la pseudomona, está el Citrobacter y un montón de bacterias que ustedes han podido saber. Entonces, ¿cómo se va a dar el tratamiento? En base a lo que es el cuadro clínico y los factores de riesgo. No es lo mismo, pues, tener un paciente de repente adulto, ¿no? Que meses antes
ha estado con un problema, con momentos antes, ha estado con un problema de repente viral. Le dio una gripe y después de la gripe le dio otro problema. Es diferente eso, ¿no? Que de repente los pacientes, un paciente joven que tiene VIH, ¿no? Y en el VIH está muy avanzado su VIH. Ella está en estadio SIDA. El germen de acá es diferente al germen de acá. Diferente de repente a un paciente en ventilación mecánica, ¿no? Por COVID, que está en el área de UCI. Son pacientes muy distintos. Diferente a de repente un paciente alcohólico o un paciente que de repente ha tenido muerte cerebral, ¿no? Está con depresión del sistema nervioso central y que está en coma, inconsciente. Entonces, cada uno de estos son pacientes distintos y cada uno debe estar establecido por esta manera en el cual ustedes hagan esa unión. Paciente con clínica, factores de riesgo, y yo pienso en el germen más probable. Y a partir de él, yo doy el tratamiento. ¿Ok? Muy bien. Entonces, tenemos de que fundamentalmente es el problema del parénquima, ¿no? Pero muchas veces puede ir a la pleura. Entonces hay un concepto que se llama pleuresia. ¿Ya? La pleuresia, también su sinónimo, es un dolor torácico de tipo pleurítico. El dolor torácico de tipo pleurítico es un dolor que se incrementa con la inspiración. Ahora, clase de fisiopatología, ¿por qué? Porque la inspiración hace que haya una inflamación entre capa y capa. Entonces, esta fricción que ocurre entre la inspiración, ¿no? Está entre la pleura parietal y la pleura visceral, esta inspiración va a hacer, pues, de que el paciente, cuando inspire, mueve estas capas y si una capa está inflamada, va a dar el dolor de tipo pleurítico. Entonces, si a ti te duele al inspirar, ¿tú qué vas a hacer? Tratar de inspirar menos. Entonces tú inspiras cortito y chiquito y rápido para mantener. Muy bien. Entonces también ustedes tienen que recordar por fisiología que es diferente algo en lo que es la frecuencia de la profundidad. Si ustedes le dan a elegir entre cuál oxigena mejor al alveolo, es la profundidad, ¿ok? Más que la frecuencia. La profundidad oxigena más al alveolo. Pero como se dan cuenta acá, este dolor pleurítico hace que ustedes hagan problema de frecuencia. Entonces ustedes inspiran rápido, pero no están oxigenando bien. ¿Ok? Entonces acá también nace ese concepto en el cual hay taquipnia y polipnia. La taquipnia es un aumento en la frecuencia, más de 20 por minuto. La polipnia es un aumento en la frecuencia más un aumento en la profundidad. Y también rápido. ¿Ok? Entonces ahí tenemos taquipnia y polipnia. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otro concepto de acá? Después el concepto de un derrame paraneumónico. Entonces, muchas veces el consolidado, vamos a poner que empezó acá, va a buscar por una vía fibrosa un contacto en la parte, esto es en 2D, obviamente, en 3D, imagínense, va a buscar un contacto que va a buscar, digamos, el exterior. Y acá en el exterior se va a encontrar con la pleura. Entonces, esta pleura es justamente lo que puede inflamarla y hacer este dolor tipo pleurítico, que puede ser hasta en el 50% de los pacientes. El derrame paraneumónico, que muchas veces es tejido
inflamatorio. Cuando este se acumula demasiado y hay proliferación de bacterias, se llama empiema. Empiema. El empiema viene a ser ya un líquido en la pleura, pero es un líquido purulento. ¿Ok? Es un líquido en la pleura purulento. Y llena, pues, de repente, una porción. A ver. Excelente. Ahora, si ustedes les preguntan cuál de los siguientes es el favorito, por así decirlo, el favorito germen, principalmente cuál va a ser el Streptococcus pneumoniae. Entonces, el Streptococcus pneumoniae va a ser el favorito siempre, ya sea en personas competentes como en personas inmunocomprometidas. ¿Ok? Va a ser el favorito. También recuerden que en los pacientes inmunocompetentes ustedes van a tener un amplio margen. O sea, puede dar un cuadro clínico desde un paciente, un cuadro clínico prácticamente insospechado, hasta un cuadro clínico aparatoso. Después vamos a ver lo que es la clínica, pero en el insospechado va a haber poca clínica y en el aparatoso va a haber demasiada, que prácticamente el paciente ya va a estar con un pie en el cielo. Otro concepto que ustedes tienen que ver es la diferencia, pues, la diferencia entre lo que es una neumonía asociada a la comunidad y una neumonía asociada al hospital, o también le llaman neumonía intrahospitalaria. La neumonía asociada en la comunidad, obviamente, es en la comunidad y ya está. La neumonía asociada intrahospitalaria, ¿no? Algunos libros ya le ponen un nuevo concepto que es neumonía asociada a los cuidados de salud, se llama. ¿Okay? Y los cuidados de salud van a ser los hospitales, pero también los centros de diálisis. También van a ser los centros, por ejemplo, de los ancianos, ¿no? Donde hay ancianos, los albergues. Porque hay gran grupo de personas en un cuarto y hay hacinamiento. Correcto. Ahora, entre estas dos, no, nosotros vamos a ver prácticamente acá una línea. A ver, imagínense ustedes que hoy, jueves, estuve en mi casa, jueves, mañana viernes me voy al hospital. ¿Por qué? Porque de repente acompañé a mi familiar que está de COVID. Ya está, lo acompañé. Solamente pasé por ahí. Viene el día sábado y el sábado en la noche para domingo yo tengo neumonía. ¿De dónde fue? ¿De mi casa o del hospital? Muy bien. Entonces, para eso ustedes tienen que recordar los días. La neumonía intrahospitalaria es después del segundo día de hospitalización hasta el tercer día de alta. ¿Ok? O sea, si me dio acá, ha tenido que ser después del segundo día de hospitalización hasta el tercer día de alta. Y eso es muy frecuente. El paciente se hospitaliza por de repente una infección del tracto urinario y a las 24 horas hace neumonía. Paciente malo, paciente que no sabe, que se respeta, no, va y le dice, en este hospital mi papá se contagió y está cada vez peor, ¿para qué lo traje? ¿Okay? Entonces ustedes recuerdan su clase de fisiopatología y dicen, señora, por favor, un momento. La neumonía intrahospitalaria necesita pues que una bacteria se cultive, primero que una bacteria ingrese, recuerdan su primera clase.
Una vez que ingresa, esta bacteria tiene que romper sus mecanismos de piel, mucosas, inmunoglobulina A, e invade. Y una vez que invade, la bacteria tiene que ser capacidad de ser patógena y también de multiplicarse en número. Y esto hace que al final su salud ya se deteriore. Entonces, estos pasos no lo van a poder hacer en 24 horas. Necesita mínimo 2 días. Una vez que arranca la hospitalización, 2 días después, ustedes dicen, ah, ya, entonces sí, este germen es probable que sea dentro del hospital. Muchas veces también el paciente sale de alta y después de 3 días hace una neumonía. Señor, ¿dónde estuvo hace 3 días? Ah, doctor, estuve en el hospital. Ah, ya, esta bacteria probablemente se ha demorado 3 días en incubar, en demorarse en crecer hasta que aparezcan los síntomas. Entonces, sabe que esta neumonía ha sido del hospital. Muy bien, entonces de esta manera ustedes recuerden bastante, ¿ok? Ahora, entre 3 días del alta y 14 días del alta, ese es un espacio en blanco que todavía no se sabe. ¿Okay? Algunos médicos lo que hacen es darle para comunidad y como para interhospitalaria. Ya depende del paciente, ¿okay? Pero principalmente 2 días y tercer día del alta, sí o sí, va a ser un germen hospitalario. Ya. Ahora, continuamos en esta parte de acá. Ustedes tienen que recordar un concepto en el cual les dice de que gran parte de su nariz y de su boca está colonizada. Ergo, la colonización no es el significado de que ustedes tengan una bacteria. Muchos niños están colonizados acá con estafilococo, con estreptococo, pero es algo que no produce daño. Diferente es cuando esto que está colonizado, en verdad ya, digamos, rompe las barreras que vamos a explicar ahora y pasa a ser una infección. Ahora, ¿cuáles son esas barreras? Entonces, por ejemplo, primero tenemos que saber que va a depender mucho del tamaño. Cuando una partícula es más de 10 UM, se queda en la nariz y en la faringe. Cuando es de 2 a 9, cae en los cilios. Y cuando es menor de 1, llega directamente a los alveolos. ¿Okay? Entonces, justamente acá, entre 2 y 1 han hecho una división, que es los 5 UM. Esta división ha nacido a partir de acá, ha estado mucho tiempo, pero se ha popularizado en COVID, porque me dice, ¿no? Que mayor de 5 milímetros son las gotículas. Y menor de 5 milímetros van a ser los aerosoles. Entonces, las gotículas, ¿no? van a estar protegidas por mi mascarilla. Una mascarilla normal, ¿no? De tela, buena, o una mascarilla quirúrgica, me va a proteger contra esas gotículas. Pero los aerosoles van a entrar y el aerosol necesita las KN95. Esas verdecitas, ¿no? Ustedes de repente las han visto, ahorita están escasas, pero esas KN95, o las N95 ahora las KN, son más populares ahora, van a proteger contra los aerosoles. Entonces, el COVID puede transmitirse por gotículas, que es, señor, por favor, no se junte con otro al frente, no se junte, y usted va a tener una distancia de 2 metros en las cuales estas gotículas no pasen. Entonces, de esta manera, digamos, la mascarilla lo va a proteger, porque va a estar de persona a persona la transmisión del COVID. En lugares concurridos, como por ejemplo centros comerciales, cines, discotecas y todo eso, tanta gente hablando va a hacer de que el virus no solamente esté viajando en gotas, sino que el virus esté viajando como si fueran mantas.
¿ok? Mantas. Esas mantas van a ser aerosoles que se demoran 4 horas en pasar de 1,60 m, talla estándar, hasta el suelo. Entonces van a estar, digamos, así. Por eso que se recomienda en ambientes cerrados la mascarilla N95. ¿Okay? En cambio, cuando ustedes salen a la calle, que se recomienda solamente la quirúrgica. Ya, todo ese concepto cambió en diciembre. ¿Okay? Todo ese concepto cambió en diciembre. ¿Por qué? Porque ahora están hablando de que el virus ha mutado, ¿cierto? Y es un virus diferente. Y este virus que ha mutado, lo que hace es de que, no es clase de COVID, pero lo que hace es de que la proteína de unión del virus a la célula ha mutado y es como que le ha puesto una capa para que la célula se confunda y no lo repela. Es como que se ha usado un disfraz. Esto hace de que ahora se contagie más el virus. Por eso que se dice que este virus, esta cepa británica, brasilera y la cepa africana, son virus más contagiosos. Entonces, ¿por qué son virus más contagiosos? Porque se esconden y rápidamente pasan. Por eso que ahora se recomienda que muchas veces el gobierno alemán y el gobierno británico ahora recomienda doble mascarilla. ¿Ok? Doble mascarilla. Entonces, mucho ojo ahí, ¿no? Una cosa es lo que nos diga el MINSA, otra cosa es lo que yo les pueda decir. Yo no les voy a decir que no, yo tengo la razón, el MINSA no la tiene. No, no, no. Yo me baso en lo que leo y en lo que usan en otros países. Hay que aprender de todos los lugares que podamos aprender. No hay que ponernos a pensar de que yo tengo la razón y tú no. El mundo no es fatalista, el mundo no es blanco ni negro. El mundo es el matiz que hay entre este blanco y este negro. Entonces yo les recomendaría, a título personal, que ustedes puedan usar 2 mascarillas o, en su defecto, una mascarilla KN95 o N95. ¿Para qué? Para que estén más protegidos contra esta nueva cepa. Muy bien. Entonces ya saben, estos 5 gotículas y aerosoles. Y esto de acá lo van a combinar con esta tablita de acá, que van a ser de que los que son menores de 1 m, ¿no? El virus mide, creo que 1,5, van a ir directamente a los alvéolos. Entonces, hay partículas como los virus que van a ir directamente a los alvéolos. En un principio, el virus se puede manejar de gotícula. Entonces, esa gotícula va a caer en sus cilios. Y en los cilios es donde ustedes van a tener, digamos, las proteínas y todo para que entre el virus. Pero otras veces el virus, cuando está suspendido, entra directamente al alvéolo. ¿Okay? Entonces, mucho ojo con eso de ahí. A ver, ¿qué más? Ahora, una vez que ingresa este virus por acá, obviamente puede pegarse acá por el moco. Ustedes acuérdense que el moco tiene ácido ciálico. También ustedes llamarán a la inmunoglobulina A, ¿cierto? La inmunoglobulina más con mayor componente en el cuerpo. Ojo que estoy diciendo en el cuerpo y no en el suero, porque ustedes ya saben que la inmunoglobulina que mayor cantidad tenemos en el suero es la IgG. En cambio, en el moco, en el cuerpo, es la IgA. También ustedes se van a encontrar de que estos cilios van a ser más rápido que la lavadora que compraron, ¿cierto? Esta lavadora, ustedes leen ahí cuántas revoluciones por minuto, ustedes van a la clase y dicen, miren, cada cilio se mueve a 500 revoluciones por minuto y 200 cilios están en una célula. Entonces, una célula microscópica con 200 cilios a 500 revoluciones por minuto, lo que hace es hacer de adentro hacia afuera y limpian nuestro aparato. Entonces ustedes se preguntarán, ¿qué pasará con la hipoquinesia de los cilios? Y esa es una enfermedad que ustedes la van a ver en el futuro en medicina interna. ¿Qué pasará si el moco no es bueno? Y es otra enfermedad como la fibrosis quística que ustedes van a ver en medicina interna. También va a haber la lisozima IgA, que ya les enseñé, y también van a haber macrófagos por ahí. ¿Okay? Macrófagos de neutrófilos que siempre van a formar parte de nuestra barrera. Este moco va a ser compuesto por su célula caliciforme, ¿cierto? Ahí está su histología, su célula caliciforme. Muy bien. Una vez que llegamos después de su vía de la conducción, que es hasta la 17ª división de su árbol bronquial, ustedes pasan a la vía respiratoria, que es de la 18ª a la 23ª.
A partir de esa vía respiratoria, ustedes van a tener otros componentes, como la inmunoglobulina A, por ahí también se escapa, la inmunoglobulina A, que siempre está, su linfa, obviamente. Y si la bacteria llega, van a ver a su macrófago alveolar, que los antiguos libros le llamaban su neumocito tipo 3. Está el macrófago alveolar, acá está el neumocito tipo 1, el neumocito tipo 2, y si logra esta bacteria arrasar, ¿no? Se van a encontrar con los neutrófilos, ¿no? Que puede ser diaperesis, y acá están mis queridísimas opsoninas, ¿cierto? Opsoninas, ya, o sea, el C3b, por supuesto, el C3b y la IgG hacen función de opsonización, ¿correcto? Ahora, esta es una lámina, acá está, ustedes la van a poder encontrar en PDF, ¿no? Sigan mis redes sociales, muy bien. Y es una relación, pues, entre lo que es la patología. Entonces, en esta parte de acá, nosotros vamos a explicar bien lo que es la patología y vamos a primero a ver este concepto patológico. Neumonía lobar me hace referencia a que está en un lobo, en un lóbulo, ¿ok? Esa neumonía lobar va a dividirse en 4 partes según la parte anatomopatológica. Y esta parte anatomopatológica, ya, que de repente unos compañeros van a decir, no, pero la cosa no es la parte anatomopatológica, sino la parte bacteriológica. Entonces, esta parte también a la fase congestiva se le va a llamar fase temprana. Vamos a ponerle mejor de frente. Fase temprana. A la hepatización roja, la segunda fase, le van a llamar fase intermedia. A la hepatización gris, la tercera, le van a llamar la fase avanzada. Y después, a la acá, es su mismo nombre, la fase resolutiva. Entonces, fase congestiva, fase temprana. Fase de hepatización roja, fase intermedia. Después viene la parte de la hepatización gris, fase avanzada. Y la fase resolutiva, su mismo nombre. En estos colores ustedes ven el término patológico, o sea, alguien falleció, le hicieron biopsia y se dieron cuenta de ese mecanismo. Y en otro ven la parte clínica, temprana, intermedia, avanzada y resolutiva. Muy bien. Ustedes se van a dar cuenta que en esta fase congestiva o fase temprana, ustedes van a tener lo que es el rojo violáceo, o sea, congestiva. A ver, me pongo a pensar, congestivo, debe haber polimorfonucleares llegando. Muy bien. Se da la consolidación parcial, aún no total, parcial del parénquima y un exudado. Exudado es el significado en el cual nosotros decimos que es proteínas, ¿no? Material proteináceo. Hay bacterias, interleuquinas y proteínas. Es lo que diferencia transudado de exudado. Exudado es proteínas. ¿Por qué proteínas? Porque hay bacterias y el cuerpo se defiende a través de muchos componentes. Entonces, primera parte. En esta segunda parte de hepatización roja, ¿no? Va a estar, obviamente, el pulmón rojo-marrón y se va a dar la fase de la consolidación. Por lo tanto, en esta fase de consolidación, recién va a aparecer la radiografía. Entonces, mucho cuidado porque el paciente en su primer y segundo día, de repente va a tener una radiografía negativa. Entonces, ustedes no van a decir, no, como el paciente tiene radiografía negativa, no es neumonía. Falso, ¿ok? Falso. Muchas veces familiares me han comunicado que van con signo de neumonía, van al hospital, placa negativa no es neumonía. Craso error, craso error. No se acordaron de que existen 4 fases de la neumonía y en la primera no aparece. En la segunda es donde aparece. Entonces, esta radiografía va a aparecer y va a aparecer el consolidado, muy bien,
acá es lo mismo, este exudado, se suma que fibrina más glóbulos rojos, y como es hepatización roja, más congestión de glóbulos rojos y glóbulos blancos. Muy bien. Posteriormente, esto lo van a ver en esta imagen de acá. Ahí está, los polimorfonucleares. Miren, estos son los septos y esto es el alveolo. Miren cómo todo el alveolo está lleno de polimorfonucleares y glóbulos rojos. Miren, está llenecito. Por eso que ustedes en su radiografía van a ver una parte así, manchadita. Esa parte manchadita es esta parte que está llena de esto. Y por ahí se empieza a formar la fibrina. Fase temprana, ¿no? Llegan recién, fase intermedia, se establecen ahí y hacen esto, aparece la radiografía, y después sigue una fase avanzada, en las cuales sigue este consolidado y va a llevar a que haya mayor cantidad de lisis y fibrina. Entonces, esta fibrina que le gana ahora a los otros componentes va a hacer que sea de color gris. De color gris. Miren acá. Dentro de esto, si ustedes le ponen, a ver, zoom. Ya. Dentro de esto de acá, entre uno y otro, si ustedes se percatan, ¿no? Entre lo que es más, entre esto eosinofílico, es más que todo, ¿no? Fibrina densa, miren. Ahí está la fibrina. Como yo les comenté, este término patológico es de un paciente que falleció y miren, miren cómo está el pulmón, plomo. En el otro, ¿cómo estaba el pulmón? Miren, rojito, bonito. Ya, ¿eh? Y después de esto, el cuerpo es sabio y el séptimo día a la semana existe una fase resolutiva, en el cual mi queridísimo amigo, el macrófago, empieza a comer todo lo que había, polimorfonucleares, glóbulos rojos, fibrina, todo. Y hay una digestión enzimática del exudado por el macrófago. Entonces, este macrófago va a hacer de que poco a poco, miren, están los macrófagos aumentados, se vaya resolviendo. Y también, ojo acá, porque acá la placa puede todavía seguir saliendo así, un poquito manchadita. Entonces, ¿por qué sale manchadita? Porque deja al macrófago tranquilo que coma lo que tenga que comer para que el pulmón vuelva a estar normal. Entonces, tampoco es que el pulmón sigue así. Ah, no, esta neumonía es imposible que se haya curado, todavía hay algo ahí. Falso. Deja al macrófago que coma. Si el paciente ya salió, ya no tiene síntomas, le has dado buen antibiótico y ya pasó una semana y sigue saliendo su radiografía así, tranquilo, porque déjalo al macrófago que haga su trabajo. Muy bien. Entonces, aunque no lo crean, hemos visto bastantes conceptos, tanto de patología, congestiva, hepatización roja, hepatización gris y resolutiva, conceptos clínicos, como es una fase temprana, una fase intermedia, una fase avanzada y una fase resolutiva, conceptos en los cuales acá principalmente es el inicio, en la congestiva. En hepatización roja, obviamente hay más que todo glóbulos rojos y glóbulos blancos. En la hepatización gris o etapa avanzada hay más que todo fibrina. Y en la etapa resolutiva, quien me va a resolver como siempre va a ser mi queridísimo macrófago. Recuerden que los primeros días de repente no aparece la placa radiográfica y en los últimos días también no es que lo va a limpiar la placa de manera automática. O sea, el paciente no se tiene que ir con una placa limpia a su pulmón, a su casa. Con que ya mejoren los síntomas, ya puede irse de alta. Muy bien. A ver, entonces, mecanismos por los cuales existe la neumonía. Muy bien. Entonces, existe un mecanismo que se llama inhalación directa. Fácil, inhalo y ingresa virus, Mycobacterium tuberculosis, Legionella, Mycoplasma y Clamidia. Microaspiración, en los cuales hay un poquito de saliva en la vía aérea superior con algunos componentes y se microaspira. En vez de estar en la boca, pasa al pulmón. Aspirado, ya es porque ahora sí es una gran cantidad que de repente va de la boca o de repente va del jugo gástrico. Gran cantidad. Embólica, o sea, hay una tromboflebitis en una parte, o sea, una inflamación, itis, ¿no? De
flebo, significa del vaso, por un trombo, o una endocarditis, ya vamos a ver ese concepto, en los cuales esta es su corazón, ahí está su tricúspide, y su tricúspide, ¿no? O su bicúspide, lo que va a hacer es de que acá se aloja un trombito, acá un émbolo, ¿no? Contaminado con bacterias, de repente el piógenes, y viaja al pulmón, ¿ok? Entonces de repente la tricuspidia, que está ahí, viaja al pulmón. Bien. Y después hematógena, ¿no? Que en la sangre se ha contaminado y también va por ahí al pulmón. Entonces son todos los mecanismos que ustedes van a ver cómo puede llegar al pulmón. Puede llegar porque ingresa directamente por microaspiración, por aspiración, ¿no? Tanto de la boca como el túbulo gastrointestinal, embólica por tromboflebitis, endocarditis, y hematógena, que es por la misma sangre. Muy bien. La hematógena es rara y muchas veces en los pacientes que tienen, ¿no? Una bacteremia, hemia es sangre, bacterias en la sangre, ¿no? Entonces, bacterias en la sangre vía hematógena. Por, de repente, los que hacen una bacteremia fuerte son los bacilos gram negativos. Muy bien. La embólica, ya les comenté, tromboflebitis y endocarditis. Entonces, acá hay estafilococosaurios, bacilos gram negativos, anaerobios. La aspirativa, que va a tener mucho con los anaerobios, porque en la boca, ¿por qué la boca tiene mal olor en algunas personas? Porque está lleno de anaerobio en las encías. Entonces, paciente que tiene compromiso de conciencia o de deglución, no se acuerda y traga gran parte de su saliva, no, gran volumen, y se aspira el paciente. Después, la más frecuente, en algunos libros dicen que inhalación directa es el más frecuente. Yo he leído más sobre microaspiración, ¿ok? La microaspiración es la más frecuente, el mecanismo más frecuente es microaspiración, en el cual hay un pequeñísimo volumen, ¿no? De streptococo, haemophilus, que son los principales, que llegan de la parte nasofaringea a la parte pulmonar. Recuerden que 50% de las personas tienen estreptococos en la nasofaringe, pero no todos van a tener neumonía. ¿Por qué? Porque no solamente depende de la bacteria, sino también depende del humano que la aporta. ¿Ok? Excelente. Inhalación directa, los chiquititos, ¿no? Virus, Mycobacterium y Legionella, Mycoplasma, Clamidia y Legionella. Mycoplasma, Clamidia y Legionella. Muy bien, gram negativos, ¿no? Gram negativos. Ahí está como la Klebsiella, el Proteus, Serratia, Enterobius, Pseudomonas, ¿no? E. coli, Salmonella, Shigella y Enterococos. Muchas veces puede ser E. coli, por ejemplo, acá, en la vía hematógena. Es raro, pero es un mecanismo. ¿Ok? Y ahí están los anaerobios, ¿no? El fusobacterio, el peptoestreptococo y bacterioides, ¿no? Los anaerobios que tienen mal olor. Entonces ya saben, si tuviéramos acá un pulmón, ¿cómo puede llegar? Allá puede ser que directamente entre, ¿no? Virus, micobacterios y clamidia y Mycoplasma legionella. Puede ser que estaba en la boca y se microaspire, chiquitito. O puede ser una gran aspiración, bien. O puede ser que no solamente llegue por la vía pulmonar de la ventilación, sino por la vía de la perfusión. Entonces puede llegar émbolo, algo que ya se hizo en otra parte y viajó, donde tromboflebitis o endocarditis, ¿no? Su válvula tricuspidia, el lado derecho, tricuspidia, y también la vía hematógena, que es que el paciente está con una gran sepsis y llega al pulmón. Entonces acuérdense, ventilación, perfusión, 3 pueden ser de ventilación, inhalación directa, microaspiración y aspiración, y 2 pueden ser de perfusión, embólica y hematógena. De esta manera, cuando ustedes se enfrenten a un paciente con neumonía, ustedes van a saber cuál ha sido la forma en la cual ha ingresado. ¿Cuál es lo principal? Microaspiración. La microaspiración es la forma principal. Muy bien.
También vamos a tener otra clasificación, ¿ok? Va a haber una clasificación un poco más avanzada que se llama neumonía lobar, o sea, un lóbulo. Miren acá cómo está esto de acá. ¿En qué fase estará? Ah, ya, yo puedo decir que está de repente más allá de la fase 2, ¿no? De repente está en la partición roja, en la partición gris. Bronconeumonía, o sea, aparte de la parte del pulmón, del parénquima, también la parte bronquial. Intersticial, o sea, le gusta el alveolo, pero entre alveolo y alveolo hay un intersticio, entonces le gusta el intersticio. Y criptogénica, ya esto es más raro. Okay, vamos por lo principal. ¿Quién está en el lobar? Ese tocó con neumonía, ¿eh? Igual que en la bronconeumonía, ese tocó con neumonía. Entonces, al exudado, como yo les dije, en la parte patológica intraalveolar, se le llama consolidación. ¿La consolidación qué es? Que mi alveolo tiene dentro un exudado, material proteináceo, intraalveolar. Entonces puede envolver principalmente un lóbulo entero o también puede ser de todo el pulmón. ¿Ok? Lóbulo entero o todo el pulmón. La fase de la bronconeumonía, existe un infiltrado inflamatorio tanto en los alveolos como en los bronquiolos, o sea, también en la vía conductiva. ¿Ok? Y esta vez, muchas veces es una distribución irregular que implica más de un lóbulo. ¿Ok? Más de un lóbulo. De repente no solamente este lóbulo, sino también otro lóbulo. Bronconeumonía, tanto la parte de la oxigenación como la parte de la conducción. La parte intersticial, y acá tenemos justamente, miren, parecido a lo directo, virus y Mycoplasma, Clamidia y Legionella. Miren, Mycoplasma, Clamidia y Legionella. Entonces, recuerden estos virus que siempre van de la mano. Mycoplasma, Clamidia y Legionella. Entonces pueden ser un patrón inflamatorio difuso. Es diferente. O sea, el de acá era solamente un lóbulo. En el bronconeumónico era un lóbulo más algo más. Y en el intersticial era, miren acá, le llaman también patrón moteado. Ustedes, mis amigos, se acordarán de los que tuvieron de repente una mota, ¿no? Motas esas antiguas, y esas esponjitas ustedes lo hacen así, ¿cierto? En pintura cuando estaban en primaria, y era así, moteado, ¿cierto? Así como puntitos chiquititos. Entonces, si se dan cuenta, miren, el pulmón no está de un color así negro, sino que está como un poquito, como quien lo ha difuminado. Eso es un patrón intersticial. ¿Okay? Se puede ver opacidades multifocales, mayormente es en todo el pulmón, Y esto también se le llama neumonía atípica. Neumonía atípica. Muy bien. Y la criptogénica ya es un concepto más avanzado, no nos bloqueemos con eso. ¿Okay? Solamente recuerden que también se llama bronquiolitis obliterante, con neumonía organizativa. ¿Okay? Ya ese es un tema más loco, ya que tiene que ver con enfermedades reumatoideas, que lo van a ver en medicina interna. Ya es un poco más avanzado. No nos bloqueemos con eso todavía. Lobar, bronconeumónico e intersticial. ¿Ok? A ver. Entonces, seguimos acá. Otra clasificación es neumonía típica. ¿Por qué típica? Gérmenes típicos. Por ejemplo, neumococo, haemófilos, estafilococos, enterobacter y pseudomonas. Neumonía atípica. Ahí está, una vez más, los tres grandes. Mycoplasma, Clamidia y Legionella. ¿Ok? Estos de acá también, ¿cómo entraban? Por vía directa. ¿Y cómo era su patrón? Intersticial. Intersticial. Y la neumonía viral. Igualito. Vía directa, patrón intersticial. Claro. Ojalá. Entonces, fíjense cómo la neumonía viral, ¿no? La neumonía típica comparten tanto la clínica como la vía de inoculación, que es vía directa, como la vía radiológica, que es patrón intersticial. Ok. Ahora vamos a conversar un poco más sobre cada uno de ellos. A ver, ¿cómo es la clínica en la neumonía típica? Entonces, es un paciente que va a tener bruscamente fiebre 1, tos expectorante, o sea, se le llama tos productiva, 2. Va a tener en la radiografía consolidación, ya, radiografía,
va a tener un concepto de semiología, cuadro clínico, que se llama crepitante. El crepitante es como si ustedes agarren su mano, se dirigen la parte acá y se van a rascar la cabecita así. Se van a hacer así. Ya, ese sonidito que ustedes escuchan, ese sonidito, cuando ustedes se rascan la cabeza, se llama crépito. ¿Ok? Es un crépito. Ese sonido es un crepitante. Entonces ustedes ponen su, su estetoscopio y ustedes van a escuchar ahí ese sonidito. Es un crépito. Seguido a ello, también va a escuchar también un soplo tubárico. Soplo tubárico. ¿Ya? En YouTube van a poner soplo tubárico. Es que el paciente, a la inspiración, ustedes van a escuchar un... Ese soplo tubárico, como si ustedes estuvieran soplando sobre una flauta, ¿no? Es porque, esto ya es semiología, es porque el paciente inspira y cuando inspira es como que choca con esto y sale, y cuando sale inspiración, entra el aire y cuando el aire entra y el sonido sale el sonido como si estuviera rebotando. Entonces es como que se abole el alveolo y solamente refuerza el sonido del bronquio. Entonces se llama soplo tubárico. Y también van a encontrar consolidación y también lo que yo les comenté, el derrame paraneumónico. Y el dolor torácico de tipo pleurítico, que era cuando le duele al paciente, y esto era como la pleuresia. ¿Cierto? Entonces, a ver, ¿qué podemos encontrar? Paciente que viene con fiebre, paciente que viene con tos productiva, expectorante, tos, paciente que viene con aumento de la frecuencia respiratoria más de 20. Estas tres cosas principalmente a mí me van a hacer pensar en neumonía. Frecuencia respiratoria más de 20, a veces llega hasta 28. Paciente que viene con tos productiva, con moco verde. Y paciente con fiebre, ¿qué más va a ser? Fiebre, tos, moco y frecuencia respiratoria aumentada, neumonía. Bien. Ustedes usan, ¿no?, su estetoscopio y van a poder escuchar el crépito con el soplo tubárico. Crépito con soplo tubárico. Ustedes después le sacan una radiografía y van a poder encontrar un consolidado y también de repente un derrame paraneumónico. ¿Ok? Y al paciente ustedes van a decir, señor, inspire fuerte, y le decir, no, doctor, no puedo inspirar fuerte porque me duele. Dolor torácico. Bien, entonces de esta manera ustedes se están dando cuenta cómo es la clínica. Ahora, el paciente con neumonía típica es diferente, miren, ya no es brusco, es insidioso. Ya no es una fiebre alta, 38.5, 39, es subfebril. Ya no es una clínica de taquipnia, es un paciente que tiene tos seca. Miren, tos seca. Y cefalea y mialgia. O sea, como si fuera clínica de un resfriado común. Tos seca, le duele el cuerpo, le duele los músculos, le duele la cabeza, ¿no? Insidioso y subfebril. Ahora, hay un concepto que se llama disociación clínica radiológica, ¿ya? El concepto de disociación clínica radiológica significa que en la radiografía el paciente está feo y en la clínica el paciente no está tan mal. Por eso se le llama a esto la neumonía del caminante. Acá el paciente bruscamente con fiebre, dolor al respirar, frecuencia respiratoria aumentada, botando moco, fiebre y todo esto, la clínica es florida. O sea, el paciente tú sabes que tiene neumonía típica. Pero si viene clínica de un resfriado común y ustedes le sacan una plaquita y la placa está bien fea, señor, ¿y cómo está? Un poquito mal, doctor, parece que me ha dado una gripe fuerte. Ah, ya. Disociación clínica radiológica. Entonces, el paciente puede tener una neumonía atípica. ¿Y quiénes están dentro de neumonía típica? Los tres.
Mycoplasma, Clamidia y Legionella. Los tres mismos que podían hacer en la radiografía era un patrón intersticial, ¿no? Y que su mecanismo de contagio era por vía directa. ¿Ok? Miren ahí. Y la viral es la clínica parecida, ¿cierto? Por eso, de que los pacientes que dicen, no, en COVID, no, me ha dado como una gripecita, ¿no? Los que no creen en COVID dicen como una gripecita. Obvio, señor, la clínica le va a dar como una gripecita. Diferente es que yo vea en su radiografía que el paciente está mal. Entonces, muchas veces el paciente con COVID va a venir tranquilo o de repente un poquito mal y su pulmón está destruido. ¿Han escuchado ese término? ¿Por qué? Porque hay neumonía viral. Es una neumonía viral. Y miren acá, coronavirus. ¿Ok? COVID-19. Ahí está. También el adenovirus, el virus sincitial respiratorio, ¿no? La influenza. La influenza. ¿Ok? Y miren acá. 8% de pacientes con neumonía bacteriana se sobreinfecta. O sea, el paciente viene con una influenza y un porcentaje, 8%, otros libros dicen 20%, se sobreinfecta. ¿Con cuál se sobreinfectará? Con lo más frecuente, Streptococcus pneumoniae. Muy bien. Y también con estafilococo. Muy bien. Ya. ¿Qué más tengo que comentarles? Ya. La más frecuente vamos a hablar sobre la neumonía, ¿ok? Acá. Entonces, es la más frecuente. 75% presenta dolor pleurítico, ahí está, pleuresia. 50% hace derrame paraneumónico. O sea, parece que al neumococo le gusta irse a la parte de afuera, porque hay dolor pleurítico y paraneumónico, ¿no? Y recuerden que la cepa 3 del neumococo cavita y hace una neumonía fulminante. Principalmente si es una microaspiración chiquitita, por gravedad, cuando le cayó la manzana a Newton, ¿a dónde le cayó? De arriba hacia abajo. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el lóbulo mayor comprometido? Fácil, lóbulo inferior. El mismo concepto para neumonía aspirativa, porque en la neumonía aspirativa ustedes se van a dar cuenta de que ¿para dónde va a caer principalmente si es aspiración? Para el lóbulo. Si el paciente, bueno, está parado, será para abajo. Y si el paciente está echado, será para la parte posterior. Muy bien. Estos otros conceptos son conceptos un poco más avanzados que los vamos a ver de otra manera. Entonces, a ver acá. Yo les comenté que ustedes tenían que hacer el diagnóstico según sus patrones. Entonces, ¿cuál es el más frecuente? Streptococcus pneumoniae. Si el paciente tiene EPOC, ya saben que es EPOC, y fuma, se añade el Haemophilus influenzae. ¿Ok? Haemophilus influenzae. Si el paciente es alcohólico, va a tener Klebsiella pneumoniae. Si el paciente tiene algún problema en la arquitectura, como por ejemplo fibrosis quística, bronquiectasia o trasplantados, o sea, arquitectura, el germen que le gusta va a ser la pseudomonas. Si el paciente tiene enfermedad renal crónico, va a ser la legionela. Si el paciente tiene VIH estadio SIDA, va a tener neumocistis girovechi. Cistis girovechi. Bien. Si el paciente está en drogas intravenosas, ahí están los que le gustan los Rolling Stones, Staphylococcus aureus. Si el paciente se encuentra en el hospital, mucho cuidado, porque puede ser Pseudomonas y Staphylococcus aureus y Bacillus gram negativo. Siempre recuerden, hospital, Staphylococcus aureus, Pseudomonas y Bacillus gram negativo. Entonces, cuando salen las noticias, el paciente se infectó. Señor, el hospital es uno de los lugares más infectados del planeta. ¿Ok? El hospital no es un santuario donde no entra ninguna bacteria. ¿Cuál es el lugar más infectado del planeta? El hospital. Muchos pacientes van por una enfermedad, llegan al hospital y se infectan. ¿Ok? Y eso ya es otro tema en los cuales los hospitales compiten, ¿no? En cuál hospital tiene menor neumonía intrahospitalaria, menor ITU intrahospitalaria, porque eso depende mucho de la calidad del servicio.
ventilación del lugar, el lugar es nuevo, los médicos, lavado de manos, todas esas cosas intervienen mucho. No va a ser al 0%. En el mejor hospital del mundo, en el Hospital Johns Hopkins, hay neumonía intrahospitalaria. También está acá en el Hospital Revalea Terminara y en el hospital pequeño también de segundo o primer nivel. La mayoría de hospitales hay acá. Y la gripe me abría las puertas para estreptococo y también para estafilococo y estafilococo. Allá. Ahora, curso de fisiopatología, mi pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Ya. El paciente con EPOC, por favor, mucho cuidado las personas que fuman. ¿Okay? Yo supongo de que de las 20 personas que están conectadas ahorita, ninguna fuma o no fuma en la actualidad. Porque fumar, aparte de lo que ustedes conocen como médico, va a ser pues de que ustedes las 200 revoluciones por minuto que hacía sus cilios se vea disminuida. Disminución del barrido mucociliar. El paciente alcohólico, como está un poco inconsciente, se microaspira rápidamente. Y ahí está la Klebsiella pneumoniae. Los pacientes con fibrosis quística y bronquiectasia, ¿okay?, van a tener un daño estructural. El paciente trasplantado va a tener como ustedes le van a ver en el futuro, para que acepte el trasplante, ustedes le van a dar medicamentos inmunosupresores. Entonces, el paciente trasplantado es como un inmunosuprimido. Entonces, ¿qué puede dar? Pseudomonas, porque está en el hospital, ¿no? Neumocitis girovecii de repente y citomegalovirus. ¿Ok? Citomegalovirus. El citomegalovirus es el herpes tipo 5. Citomegalovirus. Recuerden, esa es pregunta de recientado médico. Trasplantados, citomegalovirus. Por deficiencia en el linfocito T y neutrófilos. Paciente con VIH, ya saben ustedes, de disminución del CD4, del linfocito T. Y paciente con gripe, oye Néstor, ¿por qué pasa eso? Fácil, porque hay una disminución del barrido mucociliar, ¿no? La gripe hace de que el barrido sea menor y también va a haber una inhibición en los polimorfonucleares. Inhibición en los polimorfonucleares, o sea, va a haber una disminución de la interleuquina 8. Por lo tanto, hay menor quimiotaxis. ¿Comprendido? Ya, una vez más, a ver, para repasar. Paciente con EPOC, Haemophilus influenzae. Paciente con alcoholismo, se microaspira y hay Klebsiella. Paciente con problema anatómico, fibrosis quística y bronquiectasia, Pseudomonas. Paciente trasplantado, Pseudomonas, porque está en el hospital, citomegalovirus, neumocistis y otros más. Paciente con VIH-Sida, paciente con neumocistis girovecii. Y también, obviamente, estreptococo pneumoniae y Haemophilus. Paciente en drogas, estafilococo aureus. Paciente hospital, ¿qué bacterias hay en el hospital? 3. Pseudomonas por ser hospital, gram negativos y el gram positivo por excelencia, estafilococcus aureus. Paciente con gripe, abre la puerta al estreptococo pneumoniae, al estafilococo por disminución. Y la legionela que ustedes lo van a ver en varios, la legionela es siempre cuando ustedes escuchen la palabra, cuando escuchen ustedes la palabra de lo que son oficinas, bien, oficinas, y aire acondicionado. Aire acondicionado. ¿Ok? Mucho cuidado. Oficinas y aire acondicionado. Muy bien, comprendido. Entonces, la neumonía típica, se tocó con neumoniae a la cabeza, típica se tocó con neumoniae. Y neumonía típica a la cabeza, micoplasma. También estaba acá los 3 más, que puede ser legionela o clamidia neumófila. Muy bien. ¿Cómo era el inicio? Abrupto, fiebre alta, tos productiva, ¿no? Compromiso pulmonar, ahí está, miren un lóbulo, ¿ok? Gravedad fuerte y manifestación, dolor pleurítico, clásico, dolor pleurítico y derrame paraneumónico. Neumonía típica,
micoplasma en la cabeza insidioso y hacía tipo resfrío. Resfrío común, fiebre baja, tos, tos no productiva, el pulmón es difuso, miren, patrón moteado, gravedad, la neumonía del caminante y manifestación puede ser sistémica por las mialgias y todo ello. Después, nosotros vamos a ver scores, ¿ok? Scores. Hay un score que se llama el CURB 65, ¿ok? Ese es un score para ver el paciente a dónde se va, a la casa, al hospital o a intensivos, ¿ok? Este es un score pequeño. Hay score de 15, de un montón de componentes. ¿Okay? Este es un score pequeño práctico. Y la memotecnia es CURB 65. Entonces, C de confusión, U de urea, R de patrón respiratorio, más de 30, más de 20 se preocupan, más de 30 ya es acá. B de blood pressure, o sea, sistólica menos de 90 o diastólica menos de 60, y la 65 mayor de 65 años. Entonces, paciente con confusión, mayor de 65 años, que está respirando agitadamente, ya 3 puntos, pum, rápidamente, hospitalización y cuidado porque lo podemos mandar a UCI. ¿Vieron? Rápidamente. Paciente que viene confundido, ya de repente joven, pero confundido, y que está con que está con respiración más de 30, 2, y que está con presión arterial sistólica menor de 90 o diastólica menor de 60, 3, ya está a la hospitalización. De repente es un paciente que no viene confundido, o sea, te habla normal, todavía no es viejito, menos de 25 años, urea, o sea, no hay compromiso renal. Mucho cuidado también porque el compromiso renal es un factor gatillante para que el paciente se infecte. ¿Okay? El compromiso renal es un factor gatillante para que el pulmón se afecte. Por eso que acá está la urea. Y me dice que otro órgano está mal funcionando. ¿Okay? Joven tampoco con esto. Solamente el paciente joven viene con respiración de 30. Ah, ya, un puntito. Casa, tranquilo. O sea, puede ser que la neumonía se trate en la casa, como puede ser que la neumonía se trate en el hospital, como puede ser que se trate en cuidados intensivos. ¿Ok? Y un último concepto es de la neumonía intrahospitalaria, ¿no? También, ¿quién va a tener? Aparte de gram negativos, aparte de estafilococo aureus, ¿no? Y lo que es ¿cómo se llama? Legionela, que puede ser por ahí también, y los gram negativos, acá está, hay unos que son muy, pero muy peligrosos, que puede ser el Acinetobacter baumannii, y por excelencia, ahí está la Pseudomonas, siempre la Pseudomonas. Muy bien, entonces hasta esta parte vamos a ver cómo vamos con la hora. Vamos a parar el video y vamos a pasar a la parte de preguntas. Gracias a todos los que nos vieron en el video. Ya saben.